tal, cimarrones? Sean bienvenidos todos ustedes a un episodio más de Sensor UABC. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para todos ustedes, pues es un placer para mí presentarles los mejores proyectos educativos del Grupo 551, pertenecientes a la materia impartida por la profesora Concepción Baxín Melgoza. Así que quédate con nosotros y disfruta de este gran programa. Comenzamos con Sensor UABC. ¿Estás bien, Kike? ¿Por qué caminas por todas partes? ¿Te preocupa algo? Gil, en un rato tenemos examen y no sé leer bien. Contar ni siquiera inglés. ¿Qué voy a hacer? Tranquilízate, Kike. Vamos a estudiar y verás que en el examen sacarás un 10. Pero si no paso seré un burro. Ay, Kike, mejor comencemos. Empezaremos con las vocales. Ok, Kike. Ahora vamos a empezar con la letra A. ¿La letra A? Sí, Kike, es la que se escribe con un círculo y un palito de lado, así como sale justo aquí. Y recuerda que hay mayúsculas y minúsculas. La A mayúscula se escribe con dos palitos así y uno en medio, y es la que se utiliza en los nombres o al iniciar una oración. Y su pronunciación es como si gritaras. ¿Así? ¡Ah! Tranquilízate, Kike. Sí es así, pero no me grites que me aturdes. Solo una vez abre la boca y ¡ah! ¿Ves? Es sencillo. Ah, tienes razón, Gil. Es muy fácil la A. A partir de ahora no se me volverá a olvidar. Bien, y ahora vamos con la E. Oh, sí, esta la recuerdo. Es la E de elefante. La que se escribe con un medio círculo y palito horizontal en medio, ¿verdad? Así es, Kike, y su pronunciación es E. Ahora vamos con la I de iguana. ¿Y de iguana? Sí, es fácil. Solo es un palito vertical con un punto arriba. Ok, ¿así? Sí, justo así, y su pronunciación es I. Y... ¡wow! Es muy fácil. Sí, y ahora sigue la O. Oh, sí, ya lo recuerdo. Yo sé cuál es la O. A ver, dime cuál es. Es la que se hace como un círculo. Así es, y es con la que se escribe oso. ¿Ves? Lleva dos O. Sí, esa es mi favorita. ¿Por qué será, Kike, si es la más fácil? Está bien, ¿cuál sigue? Bien, ahora sigue la letra U. ¿U? Sí, la U es la que se escribe como un columpio. ¿Como un columpio? Oh, ya sé, así. Sí, justo así. Bien, ya son todas las letras de las vocales. Repasemos. Háganlo con nosotros. A, E, I, O, U. ¿No te parece mejor una canción, Gil? Claro que sí. No recuerdo muy bien cómo contar en inglés. Yo ya lo recordé. Primero contemos en español. Sí, está bien. Ok, comencemos. Uno es un palito y se parece a la I, pero se escribe así. Oh, sí, lo recuerdo. Y luego sigue el 2. Sí, 1, 2, 3, 4... Espera, Kike, tenemos que enseñarle bien a nuestros amigos. Oh, perdón, tienes razón. Los números aparecerán en la pantalla. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mejor cantemos una canción, Gil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a contar con los números. Muy bien, ahora en inglés. ¿Nos ayudan? Sí. 1 es 1. 2 es 2. 3 es 3. 4 es 4. Y no recuerdo cómo es ese 5. Oh, yo lo recuerdo.
5 es 5, 6 es 6, 7 es 7, 8 es 8, 9 es 9 y no recuerdo el 10. Yo lo recuerdo, es 10, como tenedor. Tienes razón, Kike, 10 es 10. Bien, ahora repasemos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, muy bien. Creo que ahora sacaremos 10 en el examen. Gracias, Gil, eres un gran maestro. De nada, Kike, tú también me ayudaste. Muchas gracias. De nada, Gil, ahora ya no seré un burro. Ay, Kike, pero ya vámonos, que ya sonó la campana y ya es el examen. Sí, ya estoy listo. Bye, amigos. Hola, soy el conejito del conocimiento, el conejito Arco, y ella es mi asistente Iris. Sí, un aplauso para Iris. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre los colores. ¿Te quedas a aprender? ¿Sabes qué significan los colores primarios? Bueno, pues es muy fácil. Los colores primarios son aquellos que no se pueden conseguir mezclando otros colores. ¿Y cuáles son? Bueno, te los vamos a mostrar. Es el color rojo, así como el color del tomate, de la fresa y la manzana. El amarillo, así como el color del queso, del plátano y los pollitos. Y el azul, así como el color de las ballenas, de las moras y del mar. ¿Recuerdas alguna otra cosa que tenga alguno de estos colores primarios? También hay colores secundarios y estos se hacen mezclando algunos de los colores primarios. ¿Y cuáles son? Bueno, te los vamos a mostrar. Es el color anaranjado, así como el color de la naranja, la pelota de básquetbol y los zorros. El color verde, así como el color del cactus, del limón y de las tortugas. Y el morado, así como el color de las uvas, de las zarzamoras y la flor de lavanda. ¿Qué te parece si mezclamos los colores primarios para hacer colores secundarios? Para eso vamos a necesitar lo siguiente: papel, pinceles, un mandil o algo con que cubrir nuestra ropa y, claro, pinturas, en específico roja, amarilla y azul. Una vez que tengamos todo listo, vamos a pintar los colores primarios. Primero haremos un círculo de color rojo. Después dejaremos un espacio y haremos un círculo con el color amarillo. Por último, dejaremos otro espacio más y haremos un círculo con el color azul, y así los colores formarán un triángulo. Todo listo, haremos los colores secundarios. Primero haremos otro círculo amarillo y después agregaremos un poquito de rojo y los mezclaremos hasta conseguir el color anaranjado. Muy bien, el siguiente color será el verde, así que tomaremos un poco de amarillo y después un poco de azul. Y los mezclaremos hasta que nos dé un tono de color verde. Y por último, haremos el color morado. Vamos a hacer un círculo con un poco de azul y después tomaremos un poco de rojo. Y cuando lo hayamos mezclado muy bien, tendremos el tono de color morado que estábamos buscando. Nuestro círculo cromático, que está formado por los colores primarios y secundarios, justo como lo acabamos de hacer. Ahora bien, vamos a repasar la mezcla de colores, donde tenemos los colores primarios y los colores secundarios. Así que si mezclamos rojo más amarillo, nos da igual al color anaranjado. Y si mezclamos el color amarillo más el color azul, nos da igual el color verde. Y por último, si mezclamos el color azul más el rojo, nos da igual el color morado. Muy bien, ahora vamos a identificar los colores que hemos aprendido hoy. ¿Esta fruta de qué color es? Piénsalo bien. Así es de color morado. Ahora, este papel
Sí, es de color amarillo. Por último, esta cubeta en la playa, ¿de qué color es? Piénsalo bien. Sí, es de color azul. ¡Ah, qué divertidos son los colores! ¿Cuál es tu color favorito? El mío es el azul. Esto ha sido todo por el día de hoy, peques. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye. Hola, soy Sophie. Hola, soy Leo. ¡Mi cuerpo! Hola Leo, ¿te has preguntado por qué tú eres niño y yo soy niña? El otro día platiqué con mi mamá sobre eso y me dijo que aunque tenemos partes del cuerpo iguales, lo que nos hace diferentes son las partes íntimas. Ah, sí, mi mamá dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Hay partes que se pueden ver como los brazos, rodillas y cabeza, y mis partes privadas son el pecho, nalgas y vulva. Y estas partes no las debo mostrar, las debo cubrir con ropa interior y solo yo las puedo tocar. ¿Cuáles son las tuyas? Mis partes privadas son las nalgas, el pene y los testículos. ¿Sabes, Sophie? Es importante que sepamos las partes de nuestro cuerpo y llamarlas por su nombre. Todos, sin importar nuestra edad, tenemos la responsabilidad de cuidar y respetar nuestro cuerpo. ¡El saludo! Todos los días nos relacionamos con muchas personas, pero en el contacto que tenemos con cada uno de ellos siempre es diferente. Mi mamá y mi papá me han dicho que nadie me debe obligar a hablar con alguien. Nosotros podemos decidir cómo relacionarnos con los demás y podemos decirle a las personas cuando no nos gusta que se acerquen demasiado. Es cierto, Leo, no nos debe importar si es un familiar o un conocido de nuestra familia y tampoco se nos debe obligar a saludar con besos o abrazos. Oye, Sophie, ¿sabes algo de las caricias buenas y malas? No, Leo, ¿me puedes contar de qué se trata? Mi mamá me dijo que existen caricias buenas y malas. Las caricias buenas son cuando, por ejemplo, me dan un abrazo o tocan mi cabeza y me agradan. Pero las caricias son malas cuando no me gustan o me dan miedo, como cuando alguien quiere tocar mis partes privadas. Si eso pasara, debo alejarme, decir no y pedir ayuda. Mi mamá y mi papá me han dicho que me aleje de una persona si me da miedo, me hace sentir mal o no me agrada, porque aunque parezca amable y generosa, puede hacerle daño a mi cuerpo. ¡Los secretos! Mi mamá me dice que hay secretos buenos y malos. Los buenos son los que me hacen feliz, como cuando guardo una sorpresa, y los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decir nada. Esos secretos feos los debemos contar para que mi mamá o una persona en la que confíe pueda protegerme, pero si esta persona que nos quiere hacer daño nos amenaza, no debemos hacerle caso, no importa si dicen que van a dañar a una persona o a un amigo. Sí, Sophie, es muy importante que si sucede eso, corramos a contarle a nuestra mamá o a una persona de mi confianza. ¿Y cómo sabemos que estamos con una persona de confianza? Muy sencillo. Esa persona es la que no me da miedo, me escucha, me hace sentir bien, me ayuda y me orienta con cariño. ¿Estás hablando de nuestros padres? Claro, pero no todas las veces son ellos. También pueden ser cualquier otra persona que crea en mí, esté alerta a lo que me pasa y me defienda de cualquier peligro. ¡Mi confianza! Es importante contar cualquier cosa que me pase en la escuela, la calle, la iglesia, el parque o cualquier otro lugar. Las cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier persona, mujer u hombre, que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me amenace o me pida guardar secretos malos, es malo. Sí, es muy malo. Por eso no debemos tener vergüenza ni pensar que es nuestra culpa. Debemos contarlo rápido para que nadie nos haga daño. Los maestros, los doctores, las autoridades, el juez y la persona de nuestra confianza debe actuar rápido si sospechan o saben que alguien nos quiere hacer daño o nos lo han hecho.
Aunque seamos pequeños, compartimos estas super reglas para cuidar nuestro cuerpo. Por eso nuestros padres nos aman y protegen, orientándonos para que aprendamos a reconocer las personas que nos hacen sentir seguros o nos hacen sentir feo. Es un derecho de las niñas y los niños recibir amor y protección. Y recuerda que tu cuerpo es tuyo. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de Educa Kids, en donde los niños curiosos aprenden escuchando. Hasta la próxima, amigos. Hola, Majo. Hola, ¿Qué estás haciendo? voy al zoológico del pueblo. Oh, ¿podemos acompañarte? Claro, necesitaré ayuda. Vamos a descubrir algunos de los lugares donde viven los seres vivos, cada uno en lugares similares a su hábitat natural. Aquí en Chiapas, el clima es húmedo. Hay muchas plantas, lo cual es un excelente hábitat para las ardillas voladoras, jaguares y los quetzales, que viven donde hay bosques húmedos de frondosas tropicales. ¡Wow, Majo! ¡Qué inteligente eres! Sí, es que esta semana hablamos sobre los animales en clase. ¡Oh, mira! ¿Cómo se llama ese animal que está ahí? Es una iguana. Esas habitan en los manglares, al igual que los pelícanos blancos y los pumas. Mira, ¿qué animal es ese? Parece que faltan algunas letras en el letrero. ¡Oh, no! ¿Ahora cómo sabré su nombre? No te preocupes, yo te ayudo. Te daré algunas pistas, pero tu trabajo será averiguar el orden de las letras para que encajen correctamente. ¡Increíble! Veamos qué tan hábil eres, Majo. Aquí van las letras. ¿Puedes decirme cuáles son? J, D y U. Correcto, muy bien. Ahora puedes decirme cuántas letras son. La primera letra es J, la segunda letra es D y la cuarta letra es U. ¿Estás segura, Majo? Contemos de nuevo, ¿te parece? A ver, es que no estoy muy concentrada. Va de nuez. Se dice va de nuevo, Majo, no de nuez. Sí, ya estoy concentrada, ahora sí. A ver, la primera letra es J, la segunda letra es D y la tercera letra es U. Tercera, pero qué distraída fui. Estaba contando mal. ¡Excelente! Ahora ya puedes llenar los espacios que faltan. Estoy emocionada por saber qué animal descubriremos. Me concentro. Faltan 1, 2... Sí, hay 2 espacios vacíos. Pero, ¿qué letras serán las que encajen si tenemos 3 letras? ¡Oh, no! Esto es muy difícil. No te desanimes, Majo. El diccionario mágico nos dará cuál es la letra restante que tenemos que eliminar. ¡Perfecto! Ahora ya podemos acomodar las letras para saber qué animal es. Ya estamos por terminar. Tú puedes, Majo. Ahora acomoda las letras en el lugar que creas conveniente. En el primer espacio va la letra U y en el segundo la J. Veamos si lo hiciste bien. Primero deletrea las letras y al final pronuncia la palabra. U, A, G, J, A, R. Todas las letras forman la palabra guajar. ¿Guajar? ¿Pero qué animal es ese? En mi clase no conocimos a un animal con ese nombre tan extraño. Ay, Majo, no te preocupes. Tal vez acomodaste mal las letras. Intentémoslo otra vez. Estoy lista. A ver, ¿qué pasa si cambiamos las letras? La J en el primer espacio y la U en el segundo. Ahora voy a deletrearlas. J, A, G, U, A, R. Juntas forman la palabra jaguar. ¡Oh! Ese animal sí lo conozco. Lo vimos en mi clase. ¡Excelente, Majo! ¡Felicidades! Esta vez fuiste muy rápida deletreando y leyendo. Eres muy inteligente. Ahora, para que veas que soy muy, pero muy inteligente, te contaré un poco de lo que aprendí sobre el jaguar. En Chiapas podemos encontrar al jaguar en la selva lacandona. Posee condiciones climáticas húmedas, cálidas y semicálidas.
predominando el clima cálido húmedo. ¡Wow! ¡Increíble! Sin duda he aprendido mucho hoy gracias a ti, Majo. Recuerden que es muy importante cuidar nuestro planeta para que los animales vivan en hábitats adecuados y no tengan que desplazarse a otro sitio que los ponga en riesgo. Nos vemos, tengo que ir corriendo a la escuela para aprender más datos interesantes. ¡Adiós! Amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Están listos para aprender? El día de hoy entraremos al mundo de los 5 sentidos, los colores y los números. ¡Acompáñenos a divertirnos! ¿Qué será ese sonido? Lulu, ¿por qué estás gritando? ¡Hola, Florentina! Hola, Lulu. ¿Qué estabas haciendo? Escuchar música tan alta puede dañar uno de tus sentidos. ¿Uno de mis qué? Sentidos. El sonido tan alto puede dañar tus oídos. ¡Wow! Nunca había escuchado hablar de eso. ¿Podrías explicarme? Claro, los 5 sentidos o 5 senses en inglés los utilizamos diariamente, donde el primero es el oído, el cual utilizamos para distinguir sonidos. Además, en inglés es llamado hearing. ¡Ay, no puedo! Vamos, amiguitos, ayudemos a Lulu. Repitan después de mí. Hearing. Muy bien, una vez más. Hearing. Excelente. Hearing. Muy bien, ya pude. Muy bien, Lulu. Los otros 4 sentidos son la vista, sight, el gusto, taste, el olfato, smell y por último el tacto, touch, con el cual podemos sentir cosas con nuestras manos. Entonces es oído, vista, olfato, gusto y tacto, ¿cierto? Sí, muy bien, Lulu, lo has comprendido muy bien. Y ustedes, amiguitos, también pueden recordarlos. Vamos, menciónenlos. ¡Excelente! Muchas gracias, Florentina. Ahora comenzaré a cuidarme para no dañar alguno de ellos. Excelente, Lulu. Como lo has comprendido muy bien, te voy a poner una estrellita aquí. Ok, amiguitos, ahora quédense aquí para aprender más de los colores con Candy. Hola, Pinky, ¿qué estás haciendo? Hola, Candy. Acabo de hacer este dibujo. ¿Te gusta? Es muy bonito, pero siento que le hace falta algo, ¿no crees? ¿Otro árbol? No, Pinky, color, le hace falta color. ¡Oh, claro! Tienes mucha razón. ¿Cómo puedo olvidarme de algo tan importante? ¿Podrías ayudarme a decidir qué colores elegir? Claro que sí. ¿Podrías pasarme el blue, por favor? ¿El qué? El blue significa azul en inglés. ¡Sabía! Me sonaba un poco, pero no recordaba qué era. Yo también conozco algunos colores en inglés. ¿En serio? Vamos, mencióname alguno. A mí me gusta mucho el color yellow. Oh, te refieres al amarillo, ¿cierto? Se pronuncia yellow. Amiguitos, acompáñenme a enseñarle a Pinky cómo pronunciar correctamente el color. Para esto debemos separar nuestra palabra en 2 partes. Comenzamos. Yellow. Repitan después de mí. Yellow. Muy bien, ahora tú, Pinky. Yellow. ¡Listo, lo hice! Muy bien. A mí me gustan los colores como el verde, morado, naranja y el rosa. ¿Podrías decirnos cómo se dicen en inglés? Claro que sí. Para empezar,
tenemos el color verde, que en inglés se pronuncia green. Después tenemos el color naranja, que en inglés se pronuncia orange. También tenemos el color morado, que en inglés se pronuncia purple. Y por último tenemos el color rosa, que en inglés se pronuncia pink. Muchas gracias. He aprendido mucho y lo pondré en práctica cada que los utilice. Además, mira, ya terminé mi dibujo. ¡Wow, Pinky! Te quedó muy bonito. Amiguitos, ¿podrían decirme qué color es este? ¿Y este? Muy bien. Ahora continuaré haciendo y coloreando más dibujos. Por favor, Candy, pásame el blue. Claro que sí, Pinky. Amiguitos, quédense con nosotros para aprender más sobre los números con Burbuja. ¡Wow! No puedo creer que Florentina nos haya dado todos estos stickers solo por decir las vocales. ¡Sí! ¡Qué bueno que pudimos hacerlo! Fue muy fácil. Bueno, ahora hay que repartirlos para que cada quien se quede con la mitad. ¡Claro! ¡Contemos! Sí, pero hagámoslo en inglés. Así sería más divertido y podremos practicar. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Comienza! Ok. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y... ¿qué sigue? 11. Sigue 11. Pero creo que nos equivocamos en uno. Hola, Pinky Lulu, ¿qué haces? Hola, Burbuja. Contábamos nuestros stickers. Mira, ganamos 11. O sea que tenemos 8. ¿11? Creo que se confundieron. Vuelvan a contarlos. Está bien. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 y 11. Oh, ya veo. Creo que se saltaron algunos números, pero no se preocupen, que yo les ayudaré. Muchas gracias, Burbuja. Comencemos. El número 1 se dice 1. El número 2 se dice 2. 2. El número 3 se dice 3. Sí, 3. Repitan conmigo. El número 4 se dice 4. El número 5 se dice 5. El número 6 se dice 6. El número 7 se dice 7. Y el número 8 se dice 8. ¡Qué fácil era! Entonces era 8. Muy bien, amiguitos. Ahora repitan conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchas gracias, Burbuja, por ayudarnos. Ahora sabemos que nos tocan de 4 stickers a cada quien. Sí, gracias. Ten, Pinky. 4. De nada, Pinky Lulu. Muchas gracias, amiguitos, por habernos visto. Hasta la próxima. Adiós. Tristemente llegó la hora de despedirnos. Te recordamos que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te perdiste del episodio de estreno, puedes ver la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Te recordamos que también contamos con redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Sensor UABC. Y si por algún motivo te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Sensor UABC. Ahí podrás encontrar todos los episodios. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.